consultorio nutricional en calidad de vida es sinónimo de la licenciada Claudia Bello. Claudia, placer, buen día. Muy buenos días, Juan Carlos. Claudia, ¿qué tiene que ver el estreñimiento con la alimentación, con la nutrición? Muy bien, sumamente relacionado, Juan Carlos. ¿Y por qué? Primero que nada, el estreñimiento es una señal que nos manda para poner en claro el intestino de que no está funcionando correctamente. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Por qué atenderla? ¿Por qué corregirlo y evitarlo o prevenirlo? Porque el buen funcionamiento del tubo digestivo, del intestino, de la porción final, que es el colon, donde allí se encuentran los desechos, las materias que se van a eliminar de nuestro cuerpo, nos protege y nos previene de muchas enfermedades, no solo del desarrollo de enfermedades, sino también de la posible complicación de algunas enfermedades, como por ejemplo, diabetes, colesterol alto, cardiovasculares, hipertensión, obesidad y hasta vamos a hablar de cáncer y específicamente el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque en esta zona vamos a entender cuál es la función del colon. En esta parte final, después de haber comido alimentos, haberse digerido, llega el desecho. Las funciones principales de esta parte del intestino es reabsorber de esas materias agua y ciertos minerales o electrolitos, como por ejemplo sal, ¿bien? Y la usa para el funcionamiento, pero además de esa función, eliminarlos del cuerpo. Si esto funciona mal, estas materias pasan mucho tiempo allí, le vamos robando agua y las vamos secando y endureciendo en esta zona y dejándolas en contacto durante un largo periodo con las paredes interiores del intestino, del colon, lastimándola, contactándose con partes que están en descomposición dentro del cuerpo y allí dando lugar a la gran posibilidad de desarrollar pólipos, lesiones, cáncer de colon. Mira qué importante es el correcto funcionamiento intestinal y tiene mucho que ver con nuestra alimentación. Pero hay dos tipos de estreñimientos. Primero, uno que es sin dolor y que está relacionado a una inadecuada alimentación y una inadecuada calidad de vida. No solo los alimentos, sino la falta de ejercicio, el sedentarismo, la falta de estímulos, la agresividad que hacemos hacia nuestro cuerpo. Pero por otro lado, también está el estreñimiento que es doloroso, que realmente genera cólicos, distensión, malestar y que puede incluso llevar hasta una peritonitis, a una situación muy grave de salud, de internación, de riesgo de vida, a la generación de divertículos, de complicaciones a lo largo del tubo intestinal. Pero vamos a tomar atención. ¿Qué hacemos para curar este estreñimiento? Simple, el clásico, el que es sin dolor. Como primera medida, aumentar entre 2 y 3 litros diarios de líquidos a consumir y de preferencia les digo que elijan los fríos, porque las bajas temperaturas estimulan el movimiento intestinal, el peristaltismo, que no es ni más ni menos que el músculo intestinal contraiga, se afloje y así vaya corriendo y empujando los desechos hacia afuera. Pero además consumo elevado de frutas, de verduras, porque tienen fibra y la fibra ayuda a estimular el barrido interno. Pero además las frutas elijan las cítricas porque tienen ácidos orgánicos y los ácidos orgánicos son excelentes estimulantes intestinales. Alguna vez habrán sentido, por ejemplo, en ayunas un juguito de naranja, un juguito de pomelo. Las frutas cítricas ayudan muchísimo y allí también un vasito de agua fría, por ejemplo. Pero además de esto, los productos integrales, los multicereales, el salvado, las legumbres. Pero aquí me detengo, las leguminosas, tanto como lentejas, porotos, garbanzos, son excelentes, pero en un estreñimiento simple, si no hay dolor, porque son fermentecibles, quiere decir fermentan y forman gases a nivel intestinal, por lo tanto en un estreñimiento con dolor no serían aconsejables. Pero además la actividad física, y aquí me detengo de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque el movimiento genera vibración a nivel interno de nuestros músculos, esto estimula, pero además levanta las temperaturas, también generando mayor movimiento peristáltico de ese intestino. Y además, si lo hacemos localizado y trabajamos el abdomen, muchas veces es una zona que está floja, sin tonicidad muscular, y eso no colabora a la hora del esfuerzo para movilizar el intestino. Pero también generar un hábito. Es muy común, Juan Carlos, que nos levantemos corriendo con la hora y que no nos dé el tiempo de dedicarnos a formar un hábito, a instalar una costumbre, tengamos ganas o no de sentarnos en el baño de mañana e intentar movilizar el intestino, sobre todo para las personas que tienen dificultad, quizás aquellas que no las tengan y a lo largo del día les dé lo mismo estar o no en el trabajo y responden a su estímulo de sensación de necesidad de movilizar, no habría problema. Pero aquellas personas que tienen esta dificultad, ya sea crónica o aguda por un cambio de vida,
vida, por el estrés, por un viaje. ¿Cuánta gente viaja y no moviliza muchas veces rutinariamente como lo hace? Esto realmente es porque a veces reprimimos el deseo, la sensación de ir al baño, y al ir reprimiéndolo, lo vamos dejando al costado, y esto no lo estamos sintiendo con el paso del tiempo y nos olvidamos. Y recuerden que si no respondemos al estímulo y a la necesidad de ir al baño, allí estancado en el colon, los que le había contado antes, se sigue absorbiendo agua del desecho, cada vez es más seco, por lo tanto va a ser muy dificultoso eliminarlo, va a ser doloroso, puede generar hemorroides, fisuras, irritación intestinal realmente. Pero para aquellos estreñimientos que son dolorosos, tomen cuidado, estas indicaciones se cambian. Las verduras, las frutas deben estar, pero en cocido, porque no podemos estimular demasiado bruscamente el intestino, porque realmente puede complicar la parte de cólicos, la distensión y el dolor, y también las temperaturas tanto de alimentos como de bebidas, que no sean frías si hay dolor, que sean más bien templadas. Eviten la lactosa en estos casos de dolor y cólicos. La lactosa está en la leche y en los productos lácteos porque generan gases y malestar intestinal. Esto en el momento que tenemos estreñimiento. Si se corrige, los hábitos nuevamente se cambian en relación a una vida saludable, incluyendo todo tipo de alimentos y con diferentes temperaturas. No quiero olvidarme del aceite. El aceite es lubricante, hace que deslice, facilita el pasaje por el intestino de las materias. Entonces, el uso de aceite a diario en las comidas es esencial para ayudar a este movimiento. Recuerden el uso de laxantes, y no quiero dejar de comentarlos excesivamente. Hoy no movilicé, me tomo un laxante para ayudar. Es perjudicial en exceso, en continuidad a lo largo del tiempo, y sobre todo, Juan Carlos, sí, hay que consultar al médico en estos casos, habiendo dolor, habiendo gran distensión, y para el uso de medicamentos. Muy bien, placer, Claudia. Nos reencontramos el jueves próximo. ¿Cómo no? Naturalmente con tu consultorio nutricional. Nosotros mañana minutos antes de las 11, con una nueva entrega de Calidad de Vida en esta pantalla de la